Isospora belli es un protozoo cóccido de hábitat intracelular obligado al intestino delgado. Fue por primera vez observada por Haig en 1839. Virchow y Kepler la describieron en 1860 en el intestino delgado del humano y en 1881 Schneider estableció el género Isospora. La cistoisosporiasis es una parasitosis transmitida por fecalismo, infección causada por el protozoo Coccidio Isospora belli. La infección es adquirida por vía fecal oral o a través de alimentos o bebidas contaminados con heces de una persona infectada, al ser eliminados los quistes en las heces del huésped infectado, ocasionando un cuadro de diarrea autolimitada en pacientes inmunocompetentes y una diarrea más intensa y debilitante en inmunocomprometidos. Morfología. Su morfología se caracteriza por tener ooquistes ovoides y algunos de aspecto fusiforme de 20 a 30 micrómetros de longitud por 10 a 20 micrómetros de ancho. Poseen una pared de doble capa y en su interior se observa una masa esférica granular con un núcleo redondo y claro. Durante el proceso de maduración, el núcleo se constituye en dos porciones y más tarde la masa granular da origen a dos células hijas o esporoblastos, cada una de las cuales forma una pared gruesa que se convierte en esporas, las cuales contienen 4 esporozoitos curvos en forma de salchicha. Los quistes son muy resistentes a las condiciones medioambientales, pudiendo permanecer viables durante meses en ambientes frescos y húmedos. Epidemiología. Las condiciones higiénico-sanitarias son determinantes para la transmisión de este organismo, que se adquiere por ingestión de alimentos y agua contaminada con heces que contienen ooquistes de este parásito. Se han reportado casos en todo el mundo, siendo de distribución cosmopolita, pero es con mayor frecuencia en zonas tropicales y subtropicales, especialmente en Haití, México, Brasil, El Salvador, África tropical y sureste asiático. Se han establecido cifras de prevalencia en pacientes con infección por VIH-Sida que fluctúan entre 0.2% y 6% en Norteamérica, 1.5% y 15% en países centroamericanos y 1.8 y 32% para Sudamérica. La mayoría de las infecciones se han presentado en inmigrantes de África subsahariana. Ciclo biológico. Es monoxeno. Tiene su hábitat en células epiteliales del intestino delgado, duodeno distal y yeyuno proximal. Su desarrollo es intracelular. No se conocen reservorios zoonóticos. Proceso 1. El momento de la excreción, el ooquisto inmaduro contiene generalmente un esporoblasto, más raramente dos. Proceso 2. En la maduración posterior después de la excreción, el esporoblasto se divide en dos. El oocito ahora contiene dos esporoblastos. Los esporoblastos secretan una pared del quiste, convirtiéndose así en esporoquistes, y los esporoquistes se dividen dos veces para producir 4 esporozoitos cada uno. Proceso 3. La infección ocurre por la ingestión de oocitos que contienen esporoquistes. Los esporoquistes se inquistan en el intestino delgado y liberan sus esporozoitos, que invaden las células epiteliales e inician esquizogonia. Proceso 4. Tras la ruptura de los esquizontes, se liberan los merozoitos. Invaden nuevas células epiteliales y continúa el ciclo de multiplicación asexual. Proceso 5. Los trofozoitos se convierten en esquizontes que contienen múltiples merozoitos. Después de un mínimo de una semana, la etapa sexual comienza con el desarrollo de gametocitos masculinos y femeninos. La fertilización resulta en el desarrollo de ooquistes que se excretan en las heces y vuelve al proceso 1. Mecanismos patogénicos. Ocasionan graves daños en pacientes inmunocomprometidos tales como síndromes diarreicos y de mala absorción, ya sean inmunodeficientes por ser VIH positivo o inmunosuprimidos. Además, su patogenicidad en individuos inmunocompetentes puede originar síndromes diarreicos de corta duración. Los mecanismos de Isospora belli para producir daño pueden ser factores importantes. La movilidad que poseen los esporozoitos y los merozoitos para ponerse en contacto con las células del epitelio de la mucosa intestinal. Este parásito intracelular, al destruir la célula, puede producir liberación de los mediadores, lo cual explicaría el proceso inflamatorio de la pared intestinal
y el síndrome febril. Por estudios histológicos se ha podido observar en biopsias duodenales de pacientes con antecedentes de diarrea crónica de larga evolución ocasionada por Isospora belli, engrosamiento y acortamiento de las vellosidades intestinales, hipertrofia de las criptas e infiltración de la lámina propia. Esto quiere decir que produce citólisis epitelial en el intestino que conlleva la reacción inflamatoria con presencia de eosinófilos y linfocitos, que deriva en diarrea crónica con eosinofilia en sangre periférica. También la atrofia de vellosidades intestinales puede conducir a un síndrome de malabsorción, como ya se dijo, la cual puede llevar a aumentar la secreción intestinal, por lo tanto provocar diarrea y por tanto poder ocasionar una desnutrición aguda. La destrucción del epitelio intestinal o de otros órganos provoca importantes trastornos patofisiológicos como aumento de la acidez de contenido intestinal, pérdida de proteínas plasmáticas, sangre, vitaminas, menos ingestión de alimentos, agotamiento de la reserva de hidratos de carbono y disfunción renal. El grado lesivo que produce depende de la cantidad de parásitos que provocan la destrucción del epitelio intestinal e hipertrofia de las criptas. Como se dijo, se piensa bien que la lesión se debe más bien a la inflamación como reacción del huésped, no tanto que el parásito secrete sustancias que lo dañen. La infección puede involucrar el páncreas y el árbol biliar, atrofia del borde en cepillo y hipertrofia de los ganglios linfáticos mesentéricos en pacientes con SIDA. Manifestaciones clínicas. La sintomatología de la infección por Isospora belli aparece aproximadamente una semana después de la ingestión de los ooquistes. Su periodo de incubación es de 7 a 11 días, pero tomando en cuenta que son parásitos intracitoplasmáticos, pueden desarrollarse varios meses o años después de la exposición al agente causal. La infección puede asemejarse a una gastroenteritis viral, pero puede ser oligosintomática o asintomática. Puede presentarse como un cuadro diarreico de tipo lientérico de aparición brusca, acompañado en los primeros días de dolor abdominal, febrícula, pérdida de peso, 5 kilos o más y deshidratación, observándose eosinofilia en algunos pacientes. Es la única coccidiosis en la que se produce eosinofilia. Las heces son pastosas o líquidas, abundantes y frecuentes. Pueden agregarse hiporexia. En pacientes inmunocompetentes, el síntoma principal es una diarrea intensa con 6 a 10 deposiciones acuosas diarias acompañadas de mala absorción. La enfermedad es autolimitada en un periodo de 2 a 3 semanas, si bien la eliminación de ooquistes puede persistir durante 2-3 semanas más. Se han descrito formas crónicas con la eliminación de ooquistes durante meses. La enfermedad es más grave en niños y adolescentes. Los pacientes inmunodeprimidos, especialmente pacientes con SIDA, presentan síntomas graves. Produce diarrea prolongada crónica grave y eliminación simultánea de formas infectantes que pueden persistir durante meses o indefinidamente con casos de deshidratación. Se han descrito presentaciones atípicas de la infección como colecistitis o artritis reactiva. En pacientes con SIDA se han documentado infecciones extraintestinales. Mecanismos del parásito que contrarrestan la respuesta inmune del huésped. Reclusión del parásito en sitios extraintestinales en forma de quistes unicelulares, a partir del cual podría reinfectar la mucosa intestinal en determinadas circunstancias. Diagnóstico. Se utilizan estudios coproparasitoscópicos debido a su morfología de gran tamaño, puesto que los ooquistes son visibles al microscopio óptico sin teñir. Se puede identificar sin dificultad en examen directo de las heces frescas o concentradas. Sin embargo, es frecuente la aparición de cristales de Charcot-Leyden. Ahora bien, los métodos de concentración son más sensibles que los exámenes directos sobre heces frescas, siendo el método de flotación de Schetter un método excelente para la detección de Isospora belli. Asimismo, también se puede ocupar la técnica de Faust. Los métodos de tensión sobre frotis de muestras concentradas pueden ayudar a la detección de los ooquistos de la Isospora belli.
La tinción de ácido alcohol resistente modificada o llámese Cyan-Nelson modificado tiñe los ooquistes de rosa y los esporontes o esporoblastos de rojo. Este método de tinción es el más sencillo y práctico y provee un registro permanente. Con la tinción de Giemsa, los ooquistes y esporoblastos se tiñen de azul. Mientras tanto, la tinción de safranina, los oocitos se tiñen uniformemente de rojo a anaranjado rojizo. Tratamiento. El trimetoprim, sulfametazol, TMP, SMX y la sulfadoxina, pirimetamina son los fármacos de elección para el tratamiento de esta infección. Se ha utilizado 500 miligramos de ciprofloxacina por vía oral 2 veces al día durante 7 días, pero parece ser menos eficaz que la combinación de trimetoprim, sulfametasaxol. Prevención. Entre las medidas de prevención recomendadas está el consumo de frutas y verduras bien lavadas, adecuado lavado de manos antes de llevárselas a la boca, antes de comer o de preparar alimentos, llevar medidas de salud pública de control de aguas, no consumir aguas contaminadas, hervir previamente el agua, tener higiene personal y adecuada disposición de heces fecales.